Hola, ¿qué tal? ¿Puede una persona ser poco empática y víctima a la vez? Spoiler, sí, y sí, estamos hablando de Andrea Chávez y la violencia digital que ejerció en su contra el monero Antonio Garcinieto. En esta vida, que es una tómbola, tómbola, y es que, bueno, pues sí, en el legislativo, esa fue la vía para justamente determinar quiénes podrán acceder al Poder Judicial en un primero y segundo periodo en el que elijamos a jueces y magistrados a través de una tómbola. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Qué está pasando con el MUAC? ¿Quién es Ana Gallardo y por qué su obra ha sido tan cuestionada? ¿Hasta dónde los límites del arte son permitivos y hasta dónde la censura se convierte en un problema? El arte contemporáneo atraviesa por una crisis, de esto estaremos también platicando. Y bueno, a 15 días ya está listo el retrato oficial de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿En qué se parece y en qué es diferente a los retratos oficiales que vemos ahí en los pasillos del poder en México? Esto lo estaremos platicando. Quédate con nosotras. En esta tómbola siempre ganas. Esto es arte y es 3:45. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidas, bienvenidos y claro, bienvenides a este nuevo episodio de Cuarto para las 4. Queridas, ¿cómo están? Yuridia Sierra, cuéntame, ¿cómo estás, princesa? Pues yo muy bien y espero que ustedes, Caro, Paola, felicidades por tu nuevo programa, por cierto, en Imagen Televisión, bienvenida. Y mi queridísima Gina Jaramillo, que, oigan, yo las veo a las tres muy de rosa, y mucho corazón. Es que este país ya cambió. Sí. No, y además es octubre rosa. Sí, aprovechemos para recordar siempre la importancia de cuidarse, ¿no? De tocarse para cuidarse. Y también de socializar las ¿Ves? conversaciones en torno a la prevención. A veces Sí. únicamente le entramos cuando ya está el problema encima y creo que es muy importante eso, socializar el tema de detección, de asistir al médico, de llevar a las amigas, de recordar que también en menor cantidad, con tan solo el 1% de los varones, pero también están con posibilidades de ser pacientes de cáncer de mama, así que todas las personas a cuidarnos mucho y en este mes a socializar y conversar acerca del cáncer. Es más, el siguiente episodio de Cuarto para las 4 podríamos hacerlo desde donde nos hagamos la mastografía. Tú estás llevando esto, Vamos Paola, juntas. de 1 a 100 mil millones, escalándola. No lo estoy juzgando, antes al contrario, lo celebro. Oigan, quédense de ver para que, imagínate tú y yo en una mastografía, piénsalo. Ya lo de irse a tomar un café está totalmente fuera de lugar. Pero más fuera de lugar está el tema que yo les traigo. Y quiero poner sobre la mesa la violencia digital, sobre todo por razones de género, la violencia política por razones de género, pero la violencia digital en general. Ha habido mucha confusión esta semana, les cuento rapidito el contexto. Andrea Chávez, senadora morenista, acusó al monero Antonio Garcinieto de violencia digital porque el monero compartió unas fotos creadas con inteligencia artificial en donde se mostraba a la senadora, la cara de la senadora, el cuerpo de otra mujer, enseñando, con las piernas abiertas, enseñando la ropa interior, ¿no? Entonces, pero además de la imagen, el monero tuvo a bien poner algunas precisiones en su texto bastante misóginas, bastante machistas y de exquisito mal gusto, que no voy a repetir ahorita aquí, pero tal vez después sí. El caso es que Andrea, la senadora, lo acusa de violencia digital y advierte que lo va a denunciar apelando a la ley Olimpia, como todos sabemos, y yo pensé que todos sabíamos, pero al parecer algunos señoros blancos no. La ley Olimpia se llama así por la increíble lucha de Olimpia Coral, a la que queremos un montón, y que ella fue víctima de porno venganza y usó todo ese dolor y esa frustración y esa humillación de la que ella no había sido responsable para transformarlo en una ley que protege a todas y todos y todes de la violencia digital. ¿Y por qué es preciso mencionar que protege a todas, todos y todes? Porque la ley Olimpia no habla de mujeres, habla de violencia digital. Claro, las mujeres somos en mayor medida víctimas de violencia digital, pero protege a todos y sí te estoy hablando a ti que pensabas que se llamaba Olimpia por el batallón Olimpia. Entonces, pone esto sobre la mesa Andrea, que va a denunciar a Antonio, y se empieza el debate sobre la libertad de expresión, la crítica política, la sátira y el humor y los límites o no de estos.
Y otra de las cosas que se ponían, sobre todo en las redes, era que Andrea Chávez no se caracterizaba por ser una persona, una funcionaria particularmente sorora con la lucha de las mujeres, lo cual puedes o no ser verdad. Pero el punto es que eso no tiene nada que ver con la otra discusión. Exacto, es decir, al final. no existe el manual de la buena víctima, ¿no? Las víctimas pueden ser personas horribles. Y es válido y se vale y son las dos cosas y tenemos que empezar a separar, creo yo, para empezar a entender que el problema es la violencia y no a quién se le ejerce en este caso, ¿no? A partir de ahí se debrayó mucho en la plática y yo creo, y quiero ponerlo sobre la mesa para platicarlo con ustedes, yo creo que uno es importante entender que es violencia digital porque el monero tardó mucho en entenderlo, si es que lo entendió, porque bajó las imágenes, lo cual se le celebra, pero tardó mucho en entender qué era la violencia digital, porque él aseguraba y genuinamente creo que pensaba que estaba haciendo crítica política. Incluso en algún momento pidió asilo, le habló a la ONU, qué vergüenza con la ONU, le dijo que estaba siendo acosado por el gobierno, en un país en donde mueren periodistas, en activistas. Por ejercer de verdad la libertad de expresión, este señor se pone a decir que está siendo un perseguido político, me pareció deleznable. Pero entonces, entender qué es la violencia digital, entender que no hay un manual de buenas víctimas, entender que la ley Olimpia es para todas, todos y todas, y entender que eso, lo que se hizo, no es una crítica política y que podemos criticar políticamente la labor de la funcionaria, podemos cuestionarla, es más, debemos cuestionarla, pero eso no implica lo que pasó en este episodio. ¿Qué piensan ustedes de este asunto, queridas? A lo mejor lo que Antonio García Monero quería era justamente una visa residente en Estados Unidos, o sea, no sé, es una posibilidad y esta le pareció una buena ocasión para alzar la mano y pedirla, ¿no? Lo cierto es que en efecto yo y creo que todas las aquí presentes somos unas radicales defensoras de la libertad de expresión, sin duda, pero la libertad de expresión también tiene sus sus limitaciones, sus límites, y creo que tiene que ser justamente en función de la no ofensa a las demás personas y a sus derechos. Y creo que justamente las fotografías enviadas, y lo habíamos platicado aquí en algún momento, chicas, producto de la inteligencia artificial, en efecto lo único que hacen es intentar denigrar. Yo no veo la crítica política como una justificación aceptable para intentar denigrar a esta o a cualquier otra mujer en función de su género, y sobre todo cuando es una fake news ahí, una fake photo hecha por la inteligencia artificial, en donde sabíamos que esto iba a empezar a ocurrir sí o sí, no solo en México, hombre, en todos los países del mundo, porque ahí es donde el sentido del humor o el cartonismo mediocre termina por, ay, ¿qué hago? Pues un chiste de pastelazo, y los chistes de pastelazo, perdón, pero todos ellos están basados en los prejuicios, no hay de otra, o son misóginos, o son homofóbicos, o son chistes de clase, en fin, horribles todos ellos. Pues sí, coincido. Me parece que la libertad de expresión no puede ser sinónimo de libertad para agredir o libertad para atropellar. Y esta es claramente una agresión. O sea, además no es ni chistosa, ni entiendo cómo se asocia con la crítica de absolutamente nada. Es burda, es ofensiva, es una cochinada, ¿no? Y sí creo que, bueno, este caso, ¿no? Más allá de lo reprobable, otra vez buscando siempre que lo que nos ocurre sea alguito pedagógico, lo que rescataría, digamos, de esta discusión es que sí, Olimpia Coral Melo no solamente nos hereda a México y a otros países, porque orgullosamente esta ley se ha replicado en otras latitudes, no es solamente una ley que nos defiende ante imágenes reales. Ella fue víctima de la difusión de imágenes reales sin su autorización, imágenes sexuales, pero también si alguien altera una imagen, como es el caso que estamos justamente mencionando, y la difunde, eso también queda sancionado dentro de la ley Olimpia. Entonces, que lo sepamos absolutamente todos para que, bueno, podamos justamente pues acceder a la justicia en caso de que algún tarado, tarade se quiera pasar de lanza. También los hay. Pues sí.
Pues Sí, sí. Bueno, a mí definitivamente me llama poderosamente la atención, estoy de acuerdo con ustedes dos, el tiempo que tuvo que pasar uno para que ella decidiera hacerlo, porque claro que todas tenemos miedo, claro que a todas nos da muchísimo pesar saber en qué va a desembocar una acusación pública, y por otro lado también me parece bien peligroso que este señor auténticamente, o así parecía, no se daba cuenta del daño que estaba haciendo, porque eso nos habla de una narrativa que atraviesa a muchísimas otras personas, hombres, mujeres, personas, que no alcanzan a definir o delinear esa diferencia que es muy delgada entre lo que ya es un delito, porque ojo, esto ya es un delito, a lo que crees que estás haciendo por libertad de expresión. Lo cual nos habla también, y vamos a recaer en esto más adelante, de las verdades absolutas digitales, como a mí me gusta llamarlas. Es decir, cuando una conversación empieza a ser más grande y un hashtag posiciona hasta arriba una verdad absoluta. No, pues mi verdad absoluta es que yo no estaba haciendo nada malo y oye, necesito tu ayuda y oigan, yo estoy siendo victimizado porque yo estaba haciendo nada más mi chamba. No, señor, ya no estamos ahí. Y no es correcto hacer burla de alguien más, reírte a costas de la otra persona y mucho menos sembrar todo un caso completo con inteligencia artificial alterando imágenes y aún así pretender que no pasa nada. Porque sí pasas, sí hay consecuencias y esto me parece que es un ejemplo de que a partir de este momento esas conversaciones son muy necesarias y que esto no puede seguir pasando. Porque, ojo, si eres una persona pública, pues muy bien te va a ir, pero si eres una chavita que tienes 16 años y que tienes pavor de salir a decir que hay una imagen tuya alterada y que además sabes que quizás no cuentas con el apoyo de tu comunidad, no va a haber salida para ti. Esto para mí es un llamado ¿para qué? Incluso si no es alterada. O sea, si hay una No, pero imagen si eres tuya famosa, eres allá una afuera persona- sin tu consentimiento, Claro. digo, mucho peor si está alterada con inteligencia artificial, pero si tú sales en tus pelotas porque así te dio la gana mandarle la foto a tu novio, a tu novia, a tu novia, o sea, y esa foto termina ahí en Twitter dando la vuelta sin tu consentimiento, justamente eso es el principio de la violencia digital. Ya todos los demás, ramificaciones, si está alterada y si sales con cuerpo de Mimi Mouse, o sea, a mí me da igual. El tema es que al final sí es eso, violencia digital. No tendríamos por qué estar allá afuera ninguna de nosotras, nosotres, porque en efecto, como dice Carol, esto es para todos los seres vivos, al menos humanos, que seguramente los animalitos también tendrían que quejarse de las barbaridades que hacen con ellos en las redes No les sociales. pinten las uñas a los perros. Por favor, no lo hagan. El tema es que sí es violencia digital y yo creo que sí tenemos que todos defender la pertinencia y la ejecución, la observación y la ejecución de las penas que la ley Olimpia señala y marca, porque todos somos víctimas potenciales, perdón, todos. Sí. No, pero yo sí quiero regresar a esto que tiene que ver categóricamente con la edad y el momento de aprendizaje y de vínculos sexoafectivos por los que atraviesas a cierta edad. Y es ahí donde tenemos que estar muy pendientes a todas las edades, pero sí goza de mayor actividad o de atención una persona con el foco mediático. A que si eres una chava de la prepa que sea, que pasas inadvertida, no, ahí también tenemos que apoyar, ahí también tenemos que estar muy cerquita. Y en eso, Gina, yo lo quiero ligar y un poco también a lo que decía Paola, cómo hacemos que esto nos deje una enseñanza o cómo podemos sacar algo de beneficio de todo este escándalo. Justo es que Andrea, la senadora, tiene un posicionamiento, una posición, más que un posicionamiento, tiene una posición súper privilegiada en muchos sentidos, porque es mediática, porque es funcionaria del oficialismo, porque tiene mucho quien la arrope. Por eso para mí es bien importante, no ha habido, hasta hoy que estamos grabando, un seguimiento específico si ya puso la denuncia. Es decir, avisó que la iba a poner, espero que de verdad la ponga, porque sirve para muchas otras cosas, y eso se ha comentado también en redes. Sirve, uno, para reflexionar sobre la importancia de denunciar. Sirve porque a ella no la van a revictimizar seguramente en los ministerios como lo hacen con la mayoría de las personas de a pie, porque ella no va a ser una víctima, o sea, una revictimización en este proceso, que es algo por lo que la mayoría de las mujeres en particular, pero la gente en general, no denunciamos, porque sabes que vas a ser revictimizada en el proceso, porque es una maldita monserga ir a los ministerios y a la fiscalía, y a dónde me toca, no sé con quién ir, o sea, no sabemos un montón de cosas del proceso. Ella no tendría que atravesar por eso, porque está en una posición súper privilegiada. Y entonces le serviría incluso para darse cuenta
de lo complicado que es para algunas otras personas hacer estas denuncias, ¿no? Y que para ella no lo es. Entonces, sí creo que es bien importante y ojalá le demos seguimiento y ella le dé seguimiento y ponga realmente una denuncia. Y en el caso del Monero, hablar otra vez desde cómo estamos comunicando y por qué le costó tanto entender que estaba siendo violentador, porque al final viene toda una estructura social, cultural, machista y misógina de un país en el que había un montón de gente que le celebraba y que decía, ay, es que están exagerando un montón, todo porque Andrea les cae mal. Ojo, spoiler, para nadie es sorpresa. Me parece que Andrea es una funcionaria incompetente y me parece que es muy poco empática en muchas cosas, pero eso no tiene nada que ver con lo que está sucediendo y eso creo que nos mostró que no sabemos aún separar a la persona de los hechos. Esta persona que te cae mal también puede ser víctima y también tiene derecho a denunciar. Pues sí, y en todo caso, el que enseñó los chones o sacó el cobre fue él. Y de Correcto, fea y forma, además habrá que decirlo. me atrevería yo a decir que todos los que mostraron su apoyo a Antonio Nieto, perdón, el caricaturista, en su mayoría son, uno, antimorena, y dos, seguramente todos ellos hombres, ¿no? Yo creo, y un poco sumando a lo que tú dices, Carol, yo creo que Andrea Chávez tiene una oportunidad fuera de serie también para de verdad demostrar que puede ser no nada más una senadora, una política que genera cosas para el movimiento al que pertenece desde siempre, es decir, para Morena, sino que también está del lado de las y los ciudadanos de no nada más de Chihuahua, su estado, sino de todo México, y convertirse también en una activista del tema de la violencia digital, porque yo creo que no nada más, Olimpia Coral, que es una de verdad guerrera fuera de serie, no puede ser la única que cargue, digamos, con todo ese peso sobre los hombros. Yo creo que Andrea Chávez tendría que sumar fuerzas con Olimpia Coral y ser una de las principales funcionarias, en este caso senadora, legisladora, que estuviera muy pendiente de que todos estos temas en México se castiguen puntualmente. Porque la justicia en este país no debería ser o tener que ver con la suerte, ¿no? Con la suerte de ser funcionaria, con la suerte de ser... Así es. A menos que, Paola Rojas, la justicia en este país estuviera, digamos, no sé, se me ocurre, en una tómbola de luz y de color. Cuéntame. Pues sí, se definió así el fin de semana pasado, en una tómbola. Yo sé que se escucha poco serio, pero tampoco es inédito. O sea, ya había ocurrido para definir algunos cargos en el legislativo precisamente dentro de Morena, ¿no? O sea, quiénes podrán ser diputados, dónde quedó la bolita, y así ocurrió y nos escandalizó en su momento, porque bueno, uno pensaría que pues tiene que haber mérito, tiene que haber en ese caso una carrera política, en este otro carrera judicial. No, es al azar, ¿no? Así como en el Melate o como en Las Vegas. Entonces, pues sí, a partir de una tómbola se define quiénes podrán justamente ser, pues sí, buscar ser elegidos como jueces o magistrados en los dos siguientes periodos en los que habrá precisamente una cita en las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Poder Judicial. A mí, pues sí, de entrada más que escandalizarme, sí me preocupa. Me parece que no es una vía que justamente ponga el foco en la experiencia, en la capacitación, en el mérito, sino simplemente es dejárselo a la suerte. Pues lo que me preocupa es que eso derive en si accederé a la justicia, pues también será cuestión de suerte. O sea, creo que híjole, es sí un tema muy preocupante, que sin embargo no me gustaría que dejara atrás otro relevantísimo. Si tienen algo que decir sobre la tómbola, ahí les echo pues la bolita para que saltemos luego a algo que está ocurriendo y que es relevantísimo y que tiene implicaciones económicas y bueno, hasta de seguridad nacional, y que tiene que ver con lo que se acaba de reformar, de modificar dentro del sector energético. Pero antes, la tómbola. La tómbola. Vaya, porque hay mucha confusión, por supuesto, en torno a lo que se rifó, porque es una rifa, ¿no? Al final del día. Lo que entró en la tómbola en realidad no son perfiles, ni personas, ni nombres y apellidos, sino los cargos que se van y los pusieron a tómbola porque en realidad la elección esta que será a la que tendremos que acudir
Bueno, no tendremos que, si queremos vamos, pero porque no es obligatorio el voto en México, ¿no? Pero lo que se rifó son los cargos, no los nombres y apellidos de nadie. En todo caso, como si tú eras magistrado de no sé qué distrito y tú salió en la tómbola tu cargo, pues lo vas a tener que ir a competir si lo quieres conservar. Yo creo que de todas maneras esto no, o sea, que sean los cargos y no los nombres, no resuelve nada. Van a llegar los nombres después de que un comité seleccionador, el comité seleccionador dirá, bueno, este y esta y si cumplen con los requisitos para competir por un cargo de elección magisterial, le diríamos, no magisterial, no judicial, cumplen con los requisitos y los conocimientos y bla, bla, bla. Eso vendrá más adelante. Ahorita lo que se rifó fueron los cargos que se van a elegir en el 2025, la primera elección, porque van a ser 2. En 2026 vendrá la segunda tanda. Ahora bien, eso quiere decir que vamos a elegir la mitad, serán como, si no me estoy haciendo bolas, si no me está fallando la memoria, como más de 100 cargos, o sea, esto sí estoy segura, son más de 100. Son como 1,500. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer tú, Carol, tú, Paola, tú, Gina, No, yo, Yuridia, tú que nos estás viendo, ¿cómo le vas a hacer para enterarte si las y les candidatos que en el 25 se presenten a competir por esos cargos cumplen con esos requisitos? Bueno, pues eso lo habrá resuelto el comité seleccionador. Pero si en una elección federal en la que tenemos 5 o 6 boletas, luego nos hacemos bolas, imagínense cuando tengamos que elegir a más de 100 perfiles en una sola elección. Eso es lo que va a estar o sea, ya me estoy riendo desde ahorita, nada más de pensarnos a todos de votando puro nervio en la elección judicial. Se hizo esta tómbola, pero además lo accidentado que fue también parece como de chiste y no, porque ese chiste mal contado, se caían las bolitas, estaban todo mundo apresurado, era una muestra muy triste de cómo se está manejando esta situación, ¿no? Entonces, eso me pareció muy triste, ver a los diputados y diputadas, que por cierto los senadores, los funcionarios, pues lo que estaban, pero si se fijaron y a reserva de que me vaya yo al extremo, eran las senadoras las que estaban como en más cosas y los senadores como dirigiendo. Fíjense en varios de los videos y había una réplica de muchas cosas ahí. Pero bueno, independientemente de eso, se dividieron cómo estarán los cargos porque se dieron cuenta que es prácticamente imposible que la ciudadanía se aprenda o identifique más de 3,000 puestos que son los que van a estar a votación en términos generales. Entonces los dividieron en 2, lo cual tampoco resuelve. Y otra de las cosas que me parecen muy grave es el asunto de la campaña, ¿no? Para que elijas a alguien tiene que hacer campaña, y para que hagas campaña tiene que haber dinero, y para que haya dinero tiene que haber una fiscalización, y nosotros sabemos que en este país la fiscalización de los dineros nunca ha funcionado como creen. No es entonces, nuestro fuerte país. Sí le estamos fallando bien duro a eso de fiscalizarle a usted el dinero de la campaña. Pero bueno. Pero incluso el de la organización de esa elección, o sea, también va a ser muy complejo porque va a costar. Claro. Es una nos va a costar dinero a nosotros compleja y seguramente cara, ¿no? Totalmente, pero no tan cara. Ok. Pero, a ver, explícamelo porque yo la verdad no lo entiendo, Paula. Es que, a ver, no lo entiendo. Mira, hubo, sí, cambios constitucionales para el ámbito energético que son muy relevantes. Uno que es crucial, tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad, que dejan de ser, ya no son empresas productivas, sino que ahora son empresas públicas, ¿no? Y más allá de cómo... ¿Qué más da si son productivas o no, en realidad? Pues, ¿qué crees? Que sí, pues sí. no es nada más un tema nominal, sí es un tema de esencia. Son temas complejos siempre los energéticos, ¿no? Son como muy técnicos. Y luego si hablas de cambios constitucionales, pues peor. Y entonces, como no soy abogado constitucionalista ni experta en temas energéticos, fui a preguntarles a quienes sí. Y entonces Gustavo Monroy, por ejemplo, que habla con mucha claridad de todos los temas energéticos, me lo planteó así, digamos, para decirlo clarito. Cuando Pemex, o sea, una vez que Pemex y la CFE dejan de ser empresas productivas para convertirse en empresas públicas, ya no quedan obligadas a cumplir con sus proyectos con criterios de rentabilidad. Tal cual, ya no necesitan ser productivas. De por sí traen,
Pemex con una deuda Exacto, que asusta, exacto. y con gravísimos problemas financieros. Y bueno, pues ahora ni siquiera está obligado, o sea, ya se puede, digamos que meter a esa canasta cualquier proyecto, cumpla o no con criterios de rentabilidad. Entonces, me parece que no es menor el cambio, sí es como muy, muy preocupante. O sea, pueden arrancarse proyectos que desde que nacen, desde que se analizan, van en contra de las finanzas de esa empresa, pero no importa porque es pública y nos comemos esa deuda, ¿no? Entonces, pues sí Va a creo que terminar no. ocurriendo lo que ocurrió con Conasupo, ¿no? O sea, se va a ir Pemex y CFE, se van a ir en endeudamientos públicos que, ¿qué creen? Vamos a pagar esa deuda todas nosotras y ustedes que nos están viendo, ¿eh? Digamos, sí es un asunto que preocupa y que no sé cómo acomodarlo, ¿no? Cuando, por un lado, bueno, se aprueba eso en el legislativo, que es algo que se venía impulsando desde la administración anterior, que, digamos, lo deshizo la Suprema Corte, pero pues lo vuelve a plantear el expresidente López Obrador en el último tramo de su mandato y se aprueba ahora como parte de todo este paquete del Plan C o D o FK, ya no sé en cuál vamos, pero ya queda ahora sí aprobado como él lo quería. Y no sé cómo esto se acomoda con lo que ocurrió el martes, esta reunión de la que salió, digamos, muy optimista la presidenta Claudia Sheinbaum, esta reunión del US-Mexico CEO Dialogue. Oh, me escuché muy Oh internacional. my God. Pero más allá de todo Marta de eso, baile, saludos. oh, no, ¡Sal de ese cuerpo! ¡Sal de ese cuerpo! Mexicano y chambeador de Paola Rojas. somos muy internacionales personas, pero más allá de cuánto mundo tenemos, bueno, sale, insisto, muy optimista después de reunirse con empresarios de alto nivel y con líderes, etcétera, y anuncia inversiones por 20,000 millones de dólares y dice, vamos a aprovechar el nearshoring y vamos a garantizar, vamos a darles confianza a los inversionistas, y entonces yo no sé muy bien cómo se acomodan una cosa con la otra, ¿no? Porque también parte de lo que se aprobó en el sector energético plantea que no puede haber proyectos privados, o sea, que tienen mano Pemex y CFE, ¿no? Y Que no entonces son empresas productivas ya no productivas, gracias, sino públicas. públicas. Entonces no sé cómo, digamos, se acomodan estos dos mundos, cómo conviven. Alguien ayúdame a entender. Yo no tengo idea porque de verdad me parece y eso es a lo que me refiero cuando hablamos luego de, y sin regresar mucho a lo de los jueces, pero cuando hablamos de que el pueblo, entiéndase como esta materia innacible que formamos algunas y algunas personas no, va a decidir ese tipo de cosas, ahí es donde a mí me conflictúa porque yo genuinamente la leí y me quedan muchísimas dudas, no entiendo, no sé cómo los empatas, no sé cómo me afecta a mí en mi kilo de lentejas que voy a comprar, porque ya me dijeron que puedo hacer bisteces de lentejas. Entonces, ¿cómo me afecta a mí? Me parece súper complejo en esos temas y tampoco ayuda el que haya estas incongruencias, y por llamarlas de alguna forma, no sé, pero me suena incongruente que por un lado digas a los empresarios, no se preocupen, ustedes también tienen oportunidad, pero por otro lado la ley diga, pero no, porque primero tienen oportunidad las otras empresas. Es como, ayúdame, Yuriria Sierra. Bueno, yo lo que creo, y eso no lo digo yo, lo dice la historia económica del mundo, es que el mercado es implacable. O sea, el mercado termina mandando sí o sí en lo que ocurre para todos los países y desafortunadamente también para todas las personas. El Premio Nobel de Economía que se dio este año, que justamente, para 2024, ¿no? Justamente es para 3 autores que le han metido muchísima galleta a explicar por qué fallan las naciones. Bueno, las naciones fallan porque en realidad tienen construcciones institucionales muy pobres o muy deficientes. Entonces, cuando eso ocurre, en efecto, termina el mercado voraz, porque sí, el mercado es voraz, en efecto, quienes dicen, los neoliberales, no sé qué y no sé cuánto, pues el mercado es voraz, por supuesto que castiga a todos aquellos que no pueden competir desde
igualdad de circunstancias. Y en este caso, pues evidentemente ni Pemex ni CFE, que ahora además van a ser no empresas productivas, sino públicas, no van a estar en igualdad de circunstancias. Y entonces, ¿qué creen? Que el mercado se va a cargar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Se los apuesto, guarden ahora sí que no guarden este tweet, pero no se lo pueden, pero eso es malísimo. porque lo vamos a ver en unos años, ¿eh? Pero es que el mercado no se puede cargar, si con eso te refieres a fregar, a lo mejor cargarla en términos de cacharla, pero digamos que el mercado se coma o le gane a Pemex o a CFE, o sea, hasta donde yo entiendo, y te digo que fue y lo consulté a quien me ayuda a traducir. Al revés, van a perder. Exactamente, Pemex o sea, y CFE van a perder en el mercado, van a perder, punto. sí, pero la iniciativa privada no puede tener prevalencia, es así el término. No puede tener prevalencia en el ámbito energético ni en el ámbito de combustibles. Digamos que tienen prioridad Pemex y CFE, que también me lanzo otra pregunta. ¿Cómo es esto compatible con algo que conoce muy bien y que además ha sido bandera la presidenta Claudia Sheinbaum, que es el impulso de energías limpias, ¿no? Cuando la CFE ha sido muy contaminante precisamente por ineficiente. Y además, justamente el año pasado, con todos los temas de cambio climático, pues sí, requerimos de más energía y se mostró que no es suficiente la energía que está generando la Comisión Federal de Electricidad y sufrimos apagones con un montón de efectos. Entonces, les alcanza el tiempo para volverse de pronto eficientes y esta realidad es el camino para lograrlo. Son puras preguntas. Y yo solamente también, desde el lugar de ignorancia absoluta y de preguntas, iba un poco por lo que decía Paola, ¿qué tan malo es esto entendiendo que tenemos una presidenta que entiende del tema? O sea, porque tendríamos que preocuparnos realmente o estamos en un lugar donde podemos procurar un poco más la duda y confianza, pensando, repito, en que tenemos un equipo que ha dicho que entiende del tema y que sabe cómo manejarse. Bueno, pues a mí me gustaría pensar, a lo mejor, que justamente Claudia Sheinbaum puede tener en mente ahorita que enfrentar, ¿no? O sea, digamos a todo ese, yo me los imagino como una horda, ¿no? Una horda de señoros, ¿no? Diciendo, esta empresa pública, Pemex, esta empresa pública, ¿Por qué CFE, son regios, no se yo diría? tocan ¿Por qué con son el regios? pétalo morado de ninguna rosa, ¿eh? Pues algunos de ellos. ¿Por qué son regios? Mejor sí, Esta a lo mejor hay empresa muchos, yo no lo es de veo provincia. más, en otra Son regios porque en son otra pesudos. latitud. Pero a lo mejor Claudia Sheinbaum está pensando que justamente tendrá que dejar correr la ineficiencia de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad hasta que eso haga agua y no va a quedar opción más que adoptar o no nada más otro sistema productivo, sino también otras, digamos, otro tipo de energías, ¿no? Y por supuesto que pienso en las energías limpias, porque tanto CFE como Pemex son altamente contaminantes. O sea, lo que dijiste es que su apuesta es tocar fondo para ya luego cambiarlo. Pues que se hagan agua y chao, gracias. No creo, ¿no? O sea, tampoco creo que vaya a dejar a esas dos empresas públicas que se ahoguen definitivamente, pero sí, o sea, tener herramientas muy potentes y datos muy potentes para decir, o esto o lo cambiamos o se va a ir definitivamente a la fregada. Yo sí creo que podría, a lo mejor podría ser una estrategia de inmediato plazo para lidiar también con estos dos, pues, elefantes blancos, ¿no? Sobre todo Pemex, que nomás nadie lo ha logrado porque no es este sexenio, ni el sexenio de López Obrador, ni el sexenio de Peña Nieto, ni el de Calderón, ni el de Fox. O sea, tú te vas para atrás y lo único que ha hecho Pemex es endeudarse y no ha logrado resolver su ineficiencia y, ¿qué creen? Tampoco su corrupción. Así como decía mi abuela que sabía muy poco de reforma energética y es caminando, se acomodan las calabazas. Es decir, veremos, gente, Exacto, veremos. exacto. Pero Gina, cuéntanos tu tema, preciosa, porque no nos vamos a poner de mejor humor, se les está advirtiendo. No nos vamos a poner de mejor humor. Bueno, en los últimos días se habrán enterado que Ana Gallardo ha causado muchísimo revuelo. Yo quisiera contarles quién es Ana Gallardo. Ella es una artista argentina que nació en Rosario, tiene 66 años
Y esta pieza que ha sido muy cuestionable, y ojo, es una pieza muy cuestionable, y desde aquí también quiero mandarle todo mi apoyo a las personas de la Casa Xochiquétzal. Sin embargo, creo que estamos en un momento muy delicado. Ana Gallardo tiene 66 años y en el año 2011, con una beca FONCA, vino a la Ciudad de México para desarrollar una pieza en este espacio, que es un proyecto que vive muy cerca de Tepito. Es una casa que cuando Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno en la Ciudad de México, Elena Poniatowska y otras intelectuales acercaron este grupo de mujeres en situación de calle, ex trabajadoras sexuales, para que tuvieran un espacio digno donde vivir, donde pasar sus días en este refugio. Hay talleres, es un espacio comunitario. De verdad que es un proyecto que ha sido muy difícil que siga en pie, que sea tan digno, y que hasta este momento sabíamos que funcionaba de una manera bastante buena. Ana Gallardo realiza esta exposición individual en el MUAC, que es el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, que está en Centro Cultural Universitario, en CEU, aquí en el sur de la Ciudad de México. Y tiene una pieza que de verdad es muy poco afortunada. Y hay, como siempre, dos lados de la moneda. Desde la Casa Xochiquétzal señalan que Ana Gallardo únicamente pasó un día en el refugio, que dijo, oigan, quiero ayudar. La directora del refugio le dijo, claro que sí, con mucho gusto, tienes que hacer trabajo comunitario. Ella respondió que era artista, que eso el trabajo comunitario podía hacerlo, y estuvo un día con Estela, una de las señoras que vivía en la Casa Xochiquétzal, y no volvió. No volvió, y pasó el tiempo, y ahora en esta exposición, que es una exposición monumental, en una pieza de grandísimo formato, ella narra en un calado en la pared lo que le pasó, con un lenguaje que les invito a que vean las piezas. Desde mi punto de vista es un lenguaje que sí es muy violento, es un lenguaje que sí es muy denigrante, es un lenguaje que también es marginal. Ahora, hay gente que dice, bueno, es que esta pieza es de 2011, es un lenguaje muy argentino, ella habla en primera persona, poniendo este coraje y la metáfora de lo que todo lo que salió mal, todo lo inconcluso. Sin embargo, creo que a pesar de que la pieza es muy cuestionable, la cancelación no siempre es la mejor salida. Más bien, nunca es la mejor salida. Creo personalmente que el arte es una arena de diálogo, es un espacio donde tenemos que tener la capacidad de la escucha, y que este es el segundo caso en menos de 6 meses donde desde lo digital se suspenden o se llevan conversaciones hasta la cancelación en 2 museos, en el Tamayo y en el MUAC. A ver, yo repito, esto es bien delicado, porque claro que el arte es cuestionable, pues de eso se trata. Eso ha sido siempre a lo largo de la historia de la humanidad, el poder reflejar, pero también contradecir, pero también exponer, pero también incluso a partir de ahí generar conversaciones donde haya una escucha plena. El caso de Ana Gallardo es muy particular porque se fue incendiando en las redes velozmente, incluso llegaron colectivas, grafitearon a las afueras del museo. Si ustedes se fijan, todos los medios le han dado seguimiento, pero el periódico País me parece que le ha dado un seguimiento muy neutral, lo cual me parece que es muy rico también escuchar todas las partes. Pero yo también quiero hablar una vez más de las verdades digitales absolutas, donde las reacciones son muy inmediatas y esta velocidad a veces no nos permite generar un pensamiento más profundo, analizar de manera didáctica o pedagógica algunas, en este caso es arte, entonces se presta para hacerlo, y creo que estamos en un lugar bien delicado. Repito, la obra de Ana es muy, muy cuestionable, es una pieza que refleja también la crisis de las instituciones por ahí. Es una pieza que no hizo sola, es una pieza que aquí hay un detalle que sí es bien desafortunado y que yo califico como muy negativo, y es que ella subió material clandestino. Estela, a la persona que ella iba a cuidar, que cuidó durante un día, le hizo un video clandestino, no le pidió autorización para publicarlo, y ese video forma parte de la pieza. Creo que ahí, Gina, cabría también en la ley Olimpia, ¿no? Por supuesto, pues sí. A ver, la exposición es una reflexión en torno a la vejez, al edadismo, tiene partes muy luminosas, pero esta pieza en particular sí creo que es muy cuestionable y que es importante que la miremos con nuestros propios ojos, que tengamos nuestra propia opinión y que no nos dejemos llevar vorazmente por lo que sucede en las redes sociales. Sin embargo, repito, es la segunda vez que sucede, entonces ahí hay algo de fondo que tenemos que también, como sociedad, evidentemente analizar y conversar.
Vas, Caro, vas. Gracias. Voy y vas ahorita, Paula. Quiero nada más, para mí justamente el punto tendría que ser los límites éticos del arte, ¿no? ¿Qué estoy dispuesta a hacer a costa de esto que llamamos arte, que es tan subjetivo y tan efímero y tan cuestionable en el buen sentido? Me refiero a lo que para mí es arte, quizá para ti no, ¿no? El arte, justo, eso es una de sus grandes magias, ¿no? Que puede ser entendido dependiendo de nuestros contextos y de nuestras vivencias. A mí eso, para mí fue lo más cuestionable, el límite de la ética, el egocentrismo de ponerse en primera persona. Yo leí el texto y me pareció, sí, brutal en la forma en la que se expresaba, revictimizante en algunos puntos, violento en algunos puntos, pero sobre todo, y yo entiendo que cuando se es artista, lo que sea que esto signifique, hay un ego muy grande, pero creo que se pone ella en el centro de todo. Es decir, yo sufrí cuando Estela murió. ¿Tú sufriste cuando Estela murió? ¿De qué me estás hablando? La conociste 2 horas, ¿no? Y su muerte quizá no hubiera sido igual si yo no hubiera estado. ¿De qué me estás hablando? Creo que lo llevó a un lado en el que perpetúa incluso un estereotipo de Argentina, ¿no? Como estos argentinos que solo piensan en ellos, y ella como que lo ratifica con eso. No estoy siendo xenofóbica, solamente estoy citando, descriptivo, no es ofensivo. Y entonces eso para mí me parece muy cuestionable. Y claro, coincido contigo en que mientras no hablemos de por qué está o no de manera adecuada o inadecuada, nunca vamos a entender, y lo podemos ligar a lo de El Monero. Mientras no entiendan por qué se falló, es decir, por qué no conectó, por qué fue violento, o por qué fue revictimizante o instrumentalización o todo lo que sea, como no lo hablamos, solo cancelamos, no, está mal, cancélenlo, y no lo hablamos, entonces se repite porque no estamos entendiendo cuál es la falla. Mira, Caro, a mí me pareció súper grave también que desde el segundo uno yo empecé a seguir esa noticia porque es un campo que me interesa muchísimo y me interesa también hablar de nuevas pedagogías y transformaciones a través del diálogo en el arte, ¿no? Teniendo como vehículo el arte contemporáneo. A mí me descolocó mucho ver cómo quienes estaban atacando, violentando, marginando y con brotes xenofóbicos muy, muy particulares eran incluso mujeres más jóvenes que no iban a ver qué había pasado con la obra de Ana Gallardo en previas exhibiciones, cuál había sido su trayectoria como artista. Es decir, estamos en un momento donde estamos tan sofocados que nuestra reacción inmediata es esto que tú dices, te cancelo de facto. Oye, no, tenemos que dialogar, tenemos que criticar activamente, tenemos que estar en un mejor lugar. Y si no es en la arena artística, estamos en un lugar bien peligroso, porque es tan grave como perder las calles. Que cancelen exposiciones es tan grave como que te digan, no, mañana ya no puedes marchar en las calles porque se prohíbe. Neta, estamos llegando a ese lugar de prohibición absoluta sin dialogar. Yo no digo que esté bien o mal la obra, que está mal. Hay que dialogarla. Hay que conversarla, porque quienes perdemos somos nosotros. No, a ver, perdón, Gina, pero sí creo que voy a tenerte que cancelar. No, mentira. O sea, me parece muy bien que se dialogue al respecto y me sumo al llamado a que se puedan abordar este y otros temas con templanza y con sensatez y con una escucha atenta y respetuosa. Pero sí también me parece que, digamos, los límites, hablaba Carol de límites. O sea, sí hay aquí un dilema ético que es muy claro. ¿Cuál dilema? O sea, no tiene por qué haber exhibido a otra mujer sin su consentimiento. Lo demás no lo juzgo. O sea, si ella sintió un dolor inmenso por una mujer a la que vio 2 horas, probablemente nosotras mismas hemos experimentado dolor inmenso por la muerte de una mujer a la que no vimos nunca. O sea, no juzgo ni su dolor ni su sensibilidad. Lo único que sí me parece que no está a discusión y que no, digamos, no toca evaluar a ver si sí o a ver si no, porque es muy claro, es que no es correcto exhibir a otra mujer o a nadie sin su consentimiento. Creo que eso, o sea, sugiero que esa parte la dejemos fuera de la discusión porque es clarísima. Ahora, de eso a llegar a este extremo, ¿no? De la cancelación, a este como linchamiento, me parece horrible, ¿no? Todo esto de masivamente, irse todos en contra de alguien que claramente se equivocó. Yo creo que lo sensato es señalar ese error, permitirle que lo corrija y que siga adelante con su expresión y con su arte sin atropellar el derecho a la privacidad que atropelló en este caso. Sí, es tremendo. Estoy de acuerdo 100% contigo, Pau. 100%. Y
Y también, ¿no? Como en este lugar donde creo que nos encontramos muy seguido en los últimos tiempos, de cancelar y a veces ser un poco superficiales. Creo que también tendríamos que darnos el tiempo hasta para que esas cancelaciones tuvieran algún efecto en lo social, sea el monero, sea en el museo, sea en el espacio laboral, sea en el hospital, porque estamos recurriendo a una práctica de cancelación hiperveloz que tampoco nos permite generar absolutamente nada más que pequeñas llamaradas constantes. Entonces estamos en un incendio que no nos deja ver, que nos nubla, porque está el fuego, está caliente, hay humo, ¿no? Es como... Es interesante ver dónde estamos ahora. Ese es el tema, que hay humo por todos lados, ¿no? Y lamentablemente, exacto, así, lamentablemente como sociedad lo estamos no solo permitiendo, sino que muchas veces también alimentando, ¿no? Echándole así mucho más leña a todas las hogueras. ¿Y qué creen? Que justamente esa es la materia, así como... la realidad es la materia prima del arte y en efecto creo que ahí no cabe, digamos, la cancelación nunca de ningún, porque pues entonces no tendríamos ni a Oscar Wilde ni a Remedios Varo, pues no, por poner cualesquiera ejemplos. La realidad es la materia prima del arte. Bueno, pues también el humo del que hablamos y estas hogueras que están por todos lados y en todos los temas es la materia prima de la polarización y el caos. ¿Y qué creen? Que todos los ciudadanos, sin excepción, de todo el mundo, estamos alimentando permanentemente estas hogueras. Y creo que en la medida en que las alimentamos, pues son nuestros ojos principalmente los que se afectan. Y con esto me refiero a la capacidad de ver a la realidad como más cerquita se pueda de lo que sí es y por lo tanto más afectado se ve nuestro pensamiento crítico y por lo tanto de nuestra toma de decisiones. Yo sí creo que tenemos que aprender a moderarnos también cuando vemos este tipo de incendios, ¿no? Y yo con mi No recurso te rías de más mí, Carolina espontáneo. Hernández Solís. No. Yo creo en la moderación como un modo de vida. De hecho, lo vivo, lo convivo, lo abrazo. La moderación es mi segundo nombre. Pero ¿por qué te ríes? Tú sí te estás riendo de mi moderación. No, Oye, pues pero un como pensamiento moderadora, simpático por la mente. oye, pero como moderadora espontánea quiero llevar esta conversación casual y naturalmente hacia otra forma de arte, la fotografía como arte, Yuridia Sierra. Cuéntanos Oye. de la foto de la presidenta y luego también, por favor, no dejes pasar lo de los óleos de los otros presidentes. Oye, qué cosa, porque esta semana vimos justamente que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, compartió y dijo, pues mi equipo me convenció y pues ya está aquí la foto oficial. Todos los presidentes de este país y de cualquier otro tienen su foto oficial. Y entonces subieron en un video algo así como un detrás de cámaras, ¿no? Un video de cuando le hicieron la foto oficial, que ojalá Morita nos ayude y compartamos aquí Morita es la chica que nos ayuda aquí a grabar la señora productora. Maravilloso podcast. Nuestra señora productora, le mandamos un besote. Ojalá nos ayude a ver la foto oficial de Claudia Sheinbaum, que sin duda alguna pues sí es muy distinta, ¿no? Muy distinta a las que han tenido todos los presidentes vivos y muertos también que ha habido en México. Pues ahí están los pasillos, ¿no? Los pasillos del poder que siempre tienen su retrato, y antes de que existiera la cámara fotográfica tenían su óleo, ¿no? Y ahora tienen su retrato y su óleo al menos hasta el último presidente antes de Claudia Sheinbaum, porque pues López Obrador tuvo su retrato y también su óleo monumental que develó antes de dejar el poder, un óleo ahí que no me acuerdo. Barato, ¿no? Pintor, estaba barato. Pues le salió casi en $1,000,000 al erario Lo traigo de México. en el cenicero de la él camioneta. no los pagó de su bolsa, eso lo pagó el erario de Presidencia de la República. Pero bueno, enorme, así, enorme como seguramente López Obrador esperaría su óleo, enorme, gigantesco, y él mismo lo develó, y él mismo dijo, heme aquí, ¿no? Y bueno, pero ya dejando a López Obrador de lado, Claudia Sheinbaum. ¿Eso es posible? ¿Qué? No se termina de ir, maldita Mira, sea. pues no sé, luego comentamos en el próximo Pero fue el capítulo. 15, a lo ¿no? mejor ¿Cuándo fue valdría eso? la pena.
comentar si López Obrador sigue o no sigue presente en la conversación pública, porque yo la verdad sí lo he sentido infinitamente menos Claro. presente hasta en las columnas políticas y hasta en las redes sociales, lo cual no Afortunadas es una nuestras mala diosas. noticia. A lo mejor para algunos sí, sí, gracias a la diosa, como dices tú, mi querida Caro. Pero bueno, el retrato de Claudia Sheinbaum tuvo su detrás de cámaras en video, que eso sí es bastante novedoso. Tuvo ahí su detrás de cámaras en video y luego ya presentaron la que es la foto oficial. A mí me latió que no fuera una foto así grandilocuente de yo soy aquel que va a gobernar los destinos de todos los y las mexicanas y les mexicanes, sino pues que es una foto normal de ella. No, pues ahí se ve mirando a la izquierda, no está de frente, no está con ojos de el gran hermano que sabe hasta lo que estás pensando. O sea, no busca para nada ser un retrato intimidatorio, ni señalador de su gran, enorme y omnipotente presencia. Y a mí sí me gustó, porque además pues este es el retrato oficial de la que es la primera mujer presidenta de nuestro país. Y yo creo que eso sí ya de suyo pues hace una diferencia gigantesca, pero también en el estilo en el que el poder busca retratarse a sí mismo, ¿no? No sé ustedes cómo lo vieron y qué opinaron de esta foto oficial, pero yo creo que sí es distinta, me encantó, ¿no? la composición. Coincido que el gesto de que no esté viendo directamente al espectador hace que sea de un carácter muchísimo más tranquilo. Ella creo que en general tiene esta condición de ser una persona no tan escandalosa, sin embargo sí es imperativa, sí tiene mucho carácter, tiene una personalidad bastante arrolladora, pero me gusta que en esta composición se ve ella al centro. Vemos también como el mueble, los libros, que todo es simbólico, ¿no? En esta fotografía todo es político, todo es simbólico. Vemos la bandera, ella en un gesto de total mandato, ¿no? Como de mucha autoridad, derecha, o sea, muy erguida, bien peinada. La verdad es que me parece que es hasta los tonos, o sea, me gusta, ¿no? Como este contraste del entorno de madera, muy sobria, y ella siendo lo único que llama poderosamente la atención. Por ahí la bandera en un segundo plano, tanto la presidencial como la que tiene en el fondo, pero creo que como retrato oficial funciona muy bien, no es exagerado y tiene un mensaje muy directo. Paola, ¿la viste? No, yo honestamente no tengo mucho que agregar. Me impacta que sean ustedes capaces de percibir tanto y decirlo tan bien. Tan bonito, ¿verdad? Tan bonito que Qué palabrean. bárbaros. A mí lo que me gustó de redes, porque yo tampoco tenía mucha información, pero cuando Yuri propuso como su tema, me fui a ver a redes qué decía la gente y otra vez volvemos a cómo la percepción depende de tus contextos y de Claro. tus ideologías, ¿no? Entonces había los simbolismos de la foto y por un lado el lado oficialista hablaba de los simbolismos como qué importante que justo eso decían que no estaba mirando frente, estaba mirando hacia la izquierda, como el país que decías, y está como que en este tono más sobrio, y está la silla sola porque refleja que cede el poder al pueblo y tal, ¿no? Y estaban los otros, los detractores del oficialismo, que decían, la silla está sola porque ahí está quien verdaderamente gobierna, y entonces todo tiene una interpretación y la vas a encontrar dependiendo de tus sesgos, de tus filias y de tus fobias. A mí me parece interesante otra vez por el momento histórico, es decir, tenemos una foto que en esos pasillos llenos de señoros blancos, heteros, cisgéneros, llenos de formalismo y rigidez, está esta foto que ciertamente también me parece que rompe un poco con esta rigidez, porque está así como que no me doy cuenta, ¿sabes? Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila. Eso me gustó. Me gustó realmente, en los tonos también me gustaron, y al final de cuentas es la primera mujer, la primera foto oficial, eso por donde le busques es importante, es relevante y es histórico. Y será interesante ver cómo esas personas que opinaron ahora, en su arranque, sobre lo que perciben a partir de simplemente una imagen, cómo cambia o no esa, digamos, esa descripción, ya una vez que, bueno, pues haya esos años de gobierno que evaluar y una realidad compartida, mejor o no, y sobre todo un estilo de gobierno y una forma de gobierno que pues claro, tenga perspectiva de género, ¿no? Yo creo que eso
nos va a dar muchísimos elementos, así que como en el fondo, como con respecto a la forma lo dijeron todo tan bien, yo me reservo para dentro de 6 años retomar el tema y entrar al fondo. Ella, la más paciente. Yo soy una muy paciente persona, para algunas cosas. Oigan, Contrólate, a mí Paola me contaban Rojas. justamente, me contaba Kira Domínguez, que es cineasta, hace unos días, y estábamos hablando de esto mismo, del cuadro, te mandan un corazón, Kira. Estábamos hablando de esto mismo, del retrato de Claudia Sheinbaum y todos los análisis que estaban sacando en las redes sociales de los simbolismos, y ella decía, hombre, pero sí, hay que remitirse a lo que ocurrió con esta escena icónica de una de las películas de Luis Buñuel, en donde pasa toda una horda de ovejas, ¿no? Que pasa en la cámara de Luis Buñuel, y todos los análisis así inacabables que se hicieron sobre, tú vas a saber que, Gina Jaramillo, tú vas a saber de qué película estoy hablando, creo que es El Ángel Exterminador, y en esta escena en donde pasa la horda de ovejas, ¿no? Y bueno, por supuesto, todos los análisis sesudos que se hicieron respecto a esa escena en particular. Y él, muchos años después, salió y dijo, no, hombre, o sea, es que había escasez y no podíamos hacer 20 tomas. Entonces yo decidí dejar correr esa escena porque en efecto se estaba cruzando en ese momento todas las ovejas, y la dejé correr la cinta. Pues a lo mejor hay que decirle a la gente que hizo sesudísimos análisis de cómo estaba toda la composición para esta, y el detrás de cámaras también, para esta fotografía oficial de la primera presidenta de México, que a lo mejor no tienen todas las intencionalidades que le está tratando de ver todo el mundo, ¿no? No sé, yo en general sí creo que ella tiene bastante idea del poder de la imagen. O sea, esta fotografía tiene un claroscuro súper cuidado. Ah, no, la O sea, composición yo de sí las creo fotos que es ella tiene fantástica. bastante idea. Y de hecho, creo Sí. que es una persona cuya estética le importa mucho. Hasta en esta foto, el vestido que trae está bien pensado. O sea, ella siempre, ¿no? Como en la forma en la que combina los colores que utiliza, casi siempre sin estampados. O sea, ella sí tiene mucha idea de la estética. Como que alcanzo a concluir que le pone un valor importante en su vida, seguro, ¿no? En todos los aspectos en los que se mueve. Y yo creo además, para cerrar, que el anterior gobierno y en el seguimiento a este segundo piso se ha caracterizado mucho por simbolismos. Son importantes para ellos, han sido importantes y no creo que dejen de serlo. Entonces, creo que puede ir por ahí. Lo que ya no va por ahí es esto, porque nos acabamos, señoras y señores. Vámonos a hacerle Se el nos arroz acaba el al 20. hombre como corresponde a las labores propias de nuestro género. No voy Solo, a aceptar. pues solo que sea arroz con popote. Me voy antes de que... No, Paola Rojas, por No, favor, no. suspende. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, a todas, a todos, a todes, a ustedes, mis reinas hermosas, han sido un equipo maravilloso en un episodio más de Cuarto para las 4. Nos vemos el próximo jueves si no hay más remedio. Saludos, suscríbanse, comenten, compartan, pónganos comentarios, corazoncitos, buenos, malos. Todo eso. Sí. Lo que quieran Que ponernos, el pónganlo. algoritmo no reconoce, como dices tú. El algoritmo no sabe de odios. Saludos. Nos vemos, Y princesas. no le dejemos Adiós. esto al azar. Suscríbanse. Suscríbanse. Esta no es tómbola. Adiós.